Llevo 3 años trabajando como acomodador de cine y ya me he dado cuenta de que las reglas de mi cine están un poco fuera de lo normal. Bueno, decirte que están un poco fuera de lo normal es mentira. En realidad son totalmente perturbadoras. Pero tú mismo puedes ser juez de eso. Mi nombre es Gustavo, tengo 21 años y llevo 3 años trabajando en el cine. Hay 2 razones por las que terminé aquí y por las que no me fui incluso después de darme cuenta de lo jodido que es este lugar. La primera es que no muchos empleadores contratarán a alguien que abandonó la escuela secundaria y tiene antecedentes penales por hurto menor y posesión de drogas. Tomé algunas malas decisiones al principio de mi vida y, aunque ahora voy por buen camino, mi vida ha estado marcada para siempre por esas desafortunadas decisiones. Pero que mis antecedentes no te engañen, no soy una mala persona, jamás lo he sido. Sería incapaz de hacerle daño a alguien que no se lo merezca. La segunda razón es el salario. El trabajo de un acomodador de cine es revisar las entradas, limpiar las salas entre funciones y comprobar que todas las películas se desarrollen sin problemas. Normalmente las personas en mi labor ganan el salario mínimo, si tienen suerte. Yo, en cambio, recibo el mismo salario que el director de cualquier establecimiento normal. Aunque cuando tomas en cuenta las cosas con las que tengo que lidiar todos los días, se vuelve mucho menos atractivo. Pero a ninguno de ustedes realmente le importa eso, ¿verdad? Estás aquí para conocer la historia y no te decepcionaré. Así que aquí están, las reglas de mi cine. Regla número 1. Nunca abras la puerta de la sala 3 una vez que la película haya comenzado. Suena simple, ¿verdad? Esta regla, y la vez que casi la rompí, fueron las primeras señales que tuve de que este cine no era 100% normal. Cuando empiezas a trabajar aquí, incluso conociendo la regla, te sentirás tentado a entrar. La sala es inteligente e intentará engañarte de cualquier forma que pueda. Es posible que escuches algo desde adentro, es posible que alguien se dirija a ti incitando a que entres durante la película. Pero nunca, jamás deberías hacerlo. La primera vez que casi entré a la sala 3 fue apenas una semana después de que me contrataran. Había leído las reglas, claro, y me habían confundido, pero no las cuestioné. Necesitaba desesperadamente este trabajo. Si tuviera que soportar algunas reglas extravagantes y misteriosas para recibir mi sueldo, que así fuera. Estaba limpiando el vestíbulo principal, donde está la entrada a las salas de proyección individuales, cuando lo escuché, el golpe de algo contra una superficie dura. Y venía de la sala 3. Corrí hacia la puerta. Estaba claro que algo andaba mal en el interior, una fina columna de humo salía de debajo. Los golpes eran más fuertes ahora, como si alguien golpeara la puerta desde dentro con los puños. La manija giraba, traqueteando en su articulación, mientras la persona del otro lado intentaba desesperadamente salir. «Hola», grité, presionando mi oreja contra la superficie plana de la puerta. «Déjanos salir, ayúdanos». Vino una voz desde el otro lado. Era una voz de mujer, el terror era audible en cada palabra. Debajo, pude escuchar un leve silbido, como un fuerte viento en un túnel. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que era. «Hay fuego, la puerta está atascada, tienes que dejarnos salir». La mujer gritó desesperadamente. El humo que salía por debajo de la puerta era oscuro y acre, y tosí cuando se me atascó en la garganta. «Déjanos salir, por favor, déjanos salir». Alcancé la manija de la puerta. Cualquier idea de reglas en mi cabeza desapareció. Había gente allí que necesitaba mi ayuda. Una mano se extendió detrás de mí y agarró mi brazo. Era David, mi manager. Solo había hablado con él en mi entrevista para el puesto, donde me pareció un hombre tranquilo pero distante. Ahora estaba furioso, con la ira grabada en cada línea de su rostro. Regla 1. Nunca lo olvides. Hay un incendio adentro, David. La puerta está atascada. Necesitamos sacarlos. Un incendio. Ella es inteligente. David se rió para sí mismo, probándolo también con el chico nuevo. Luego volvió a ponerse serio. Hay una razón por la que tenemos reglas. Deja la sala 3 en paz. Todo está bien allí. Casi no podía creer lo que estaba escuchando. La mujer del interior volvió a gritar. Ahora se estaba ahogando con sus palabras, mientras el humo invadía sus pulmones. «Por favor, ayúdame, Gustavo. No puedo respirar. Déjanos salir». David volvió a reír. «Puedes oírla, van a morir», grité, incrédulo de cómo podía ser tan cruel. Bueno, no iba a dejar que la gente muriera por su culpa y sus estúpidas reglas. Alcancé la manija de la puerta. David me miró fijamente a los ojos. «¿Cómo sabe ella tu nombre?» Me detuve en seco. ¿Le había dicho mi nombre?
Miré de nuevo a la puerta. Lo golpeé con cautela varias veces. Nadie respondió. David puso una mano en mi hombro. Verás, Gustavo, Dijo pacientemente, la sala 3 permanece cerrada pase lo que pase. En 20 minutos la película terminará y todos saldrán ilesos, lo prometo. pero la escuché. Vi el humo. Tartamudeé, la confusión se hizo cargo. ¿Viste lo que quería que vieras? Créeme, Gustavo, la sala 3 intentará todo lo posible para que abras esa puerta. Pero no lo ha logrado en 13 años, y la maldita no lo logrará mientras yo sea el gerente de este cine. No permitiré que vuelva a suceder. Me alejó de la puerta con cuidado. Cuando la película en la sala 3 terminó 20 minutos más tarde, una multitud de personas salió. Todos resultaron ilesos. Después revisé la sala 3. No había señales de incendio por ninguna parte. Regla número 2. Si ve a un hombre vestido como un personaje de película alejando a los niños del vestíbulo, notifique al gerente de inmediato. ¿Sabes que muchos cines contratan gente disfrazada o trajeada para promocionar nuevas películas? Como cuando sale una nueva película de Star Wars y tienes tipos con armadura de Stormtrooper caminando por el edificio para entusiasmar a la gente. Odiaba ese tipo de cosas incluso antes de empezar a trabajar aquí. Uno de los trabajos ocasionales que acepté después de abandonar la escuela fue en un parque de diversiones de mala muerte y deteriorado en las afueras de la ciudad. Tuve que usar un traje de piel rancio y sucio de la mascota del parque durante 8 horas seguidas, 6 días a la semana. Incluso ver una de esas cosas hoy en día me da náuseas. Ahora bien, la regla 2 es un poco misteriosa. Solo he tenido que seguirlo una vez y ni siquiera estoy seguro de lo que realmente pasó. Pero es una historia interesante, aunque espantosa, así que quizás la disfrutes. El día que sucedió fue nuestro estreno de Avengers, en Infinity War. El gerente había contratado a varios cosplayers vestidos como los personajes principales para caminar por el lobby y tomarse fotografías con los fanáticos. Ahora bien, en general estaba de acuerdo con eso, a pesar de mis experiencias pasadas. Lo que me puso nervioso fue como antes de que comenzara el turno, David reunió a todos los acomodadores y nos hizo memorizar la lista de superhéroes que había contratado. Fue absolutamente inflexible al respecto, insistiendo en que nos lo sabíamos de memoria. Si no fuera por el incidente con la sala 3, habría pensado que estaba enojado. Pero ahora sabía que no todo era lo que parecía en este lugar. No era una lista larga, así que todavía la recuerdo. Capitán América, Pantera Negra, Doctor Strange, Thor. Supe que algo estaba pasando cuando salí de una de las salas de proyección y vi a una persona, vestida como el único Iron Man, caminando lentamente por el vestíbulo hacia la sala de basura. Al acercarme, pude ver que algo andaba muy mal con él. Su traje alguna vez había sido de alta calidad, pero ahora parecía estar en mal estado. Estaba sucio y raspado, y algunas partes corrían peligro de caerse por completo. Olía horrible, como el de un animal atropellado en un caluroso día de verano. Pero lo peor fue que una especie de líquido se filtraba entre las uniones de su disfraz. Era de un repugnante color marrón oscuro, viscoso, casi como melaza secándose. Mi corazón se detuvo al ver que detrás de él había un grupo de niños. Ninguno de ellos podía tener más de 13 años. Miraban fijamente hacia adelante, siguiendo a la fétida figura que los alejaba de la multitud en una columna de mente. Mi terrible experiencia con la sala 3 me había enseñado todo lo que necesitaba saber sobre las reglas. Corrí a la oficina del gerente, entré y grité en la oficina de David. Regla 2. Disfraz de Iron Man, en dirección a los cuartos de basura. 3 niños a cuestas. Se escuchó un ruido en la oficina cuando David saltó de su silla tan rápido que se estrelló contra el suelo. Mierda, mierda, mierda. Debería haberlo sabido, no debería haber contratado a nadie, no debería haber contratado a nadie. Maldita sea, debería haberlo sabido. Estaba hurgando en un cajón de su escritorio que había abierto rápidamente. Vislumbré lo que estaba sacando antes de esconderlo en un bolsillo de sus pantalones. Un frasco con una especie de líquido transparente y un cuchillo largo y dentado, hecho de lo que parecía bronce. Mientras salía de la oficina, se detuvo, me agarró y me puso un papel arrugado en la mano. Asegúrate de que nadie entre en el cuarto de basura. No dejes que nadie entre, ¿entiendes? Si no salgo en media hora, activa la alarma de incendio y evacúa el edificio. Luego llama al número que figura en este documento. No hubo tiempo para preguntas. David salió corriendo de la oficina y yo corrí tras él. Al doblar la esquina, vi que Iron Man casi había metido a los niños en el cuarto de basura. Estaba a unos 3 metros de la puerta y los niños todavía lo seguían ciegamente. David pasó junto a ellos y abrió la puerta de golpe. Luego,
Con un movimiento limpio, agarró el disfraz, lo arrojó dentro y cerró la puerta de golpe. Los niños se retorcían, como marionetas cuyos hilos se movían arriba y abajo. Luego miraron a su alrededor, confundidos. Probablemente ni siquiera sabían cómo llegaron allí. Entonces hicieron lo que cualquier niño haría en esa situación, comenzaron a llorar. Pasaron 23 minutos antes de que David saliera del cuarto de basura. Había marcas de color rojo oscuro en su camisa que alguna vez estuvo limpia, y un hedor horrible flotaba de él. Parecía cansado. Limpia ahí, Gustavo. Si encuentras algo extraño fuera de una bolsa de basura, no lo toques. Solo ven a decírmelo. Se dirigió a trompicones a su oficina. El cuarto de basura estaba hecho un desastre. El líquido oscuro y apestoso manchaba el suelo, las paredes e incluso el techo en algunos lugares. En un rincón había varias bolsas de plástico negras. Una mancha húmeda de ese desagradable líquido oscuro se estaba extendiendo lentamente debajo de ellos. Regla número 3. Si un hombre con un tatuaje en la mejilla izquierda quiere algo de objetos perdidos, no se lo des. Ahora bien, esta no está exactamente ligada a una historia que experimenté personalmente, pero todavía tengo algo que decir al respecto. Después del incidente de la regla 2, David empezó a tratarme más amablemente. Supongo que confió un poco más en mí, ya que sabía que yo había aprendido la lección y entendía que las reglas no estaban ahí por razones benignas, estaban allí para protegernos a todos. Tenía curiosidad acerca de la regla 3. Después de un tiempo, reuní el coraje para preguntar al respecto, así que antes del turno de un día, entré a la oficina y pregunté con cautela. David, lamento molestarte, pero me preguntaba si, ¿podrías contarme más sobre la regla 3? David sonrió irónicamente. Tienes curiosidad, ¿verdad? No te preocupes, yo también la tendría. Comenzó a hurgar en sus cajones y carpetas. Finalmente me entregó varios papeles amarillentos, grapados en una esquina. Toma, lee esto cuando estés en tu descanso. Con suerte, saciará tu curiosidad. Cuando llegó mi descanso, me senté en nuestros vestuarios e hice exactamente eso. Los documentos eran en realidad varios artículos de periódico, grapados entre sí. El primero tenía 15 años. Espantoso triple homicidio, familia asesinada en su propia casa. El único superviviente cuenta una historia horrible. Los vecinos de la urbanización de San Antonio quedaron perplejos, cuando el día de ayer la policía descubrió una escena de asesinato espeluznante en la casa de una familia de residentes locales, los Rodríguez. De la familia de 4 miembros, solo hubo un sobreviviente, Oscar, un niño de 13 años de edad, quien fue encontrado amordazado y atado, pero por lo demás ileso, en la sala de estar de su familia, junto a los restos mutilados de sus padres y hermana mayor. En la escena del crimen se encontró un paraguas que, según el superviviente, su madre había olvidado después de la visita de la familia al cine local a principios de esa semana. El director del cine, David, dijo a nuestros periodistas que el paraguas lo había recogido un hombre tatuado el día antes del asesinato, quien afirmó que era suyo. La policía está investigando la posibilidad de que este hombre estuviera relacionado con el crimen, pero hasta el momento su búsqueda no ha tenido éxito. Los 2 artículos siguientes tenían 12 y 5 años, respectivamente, y fueron publicados por periódicos diferentes, pero contaban prácticamente la misma historia. Un homicidio en masa. Uno mencionó que un artículo de nuestros objetos perdidos se encontró en la escena del crimen. El otro no, pero David había escrito debajo con lápiz. El mismo hombre. ¿Qué significa el tatuaje? Necesito establecer una regla sobre él. Sin embargo, el último artículo fue lo que realmente me asustó. No era moderno, de hecho, era solo una fotografía impresa de una página que parecía antigua. El año impreso en la parte superior anunciaba que provenía de Londres, 1899. La escritura era apenas legible, pero el titular me decía todo lo que necesitaba saber. Miedo al escenario, el Teatro de Londres cierra en medio de una ola de asesinatos mientras un asesino misterioso reclama artículos olvidados. Regla número 4. Si las luces se apagan mientras estás limpiando una sala, toma asiento. Se reproducirá una película. Tienes que mirar hasta el final. No apartes la mirada de la pantalla, sin importar lo que veas u oigas. Esta es la regla que más ansiedad me dio cuando la leí. Habiendo tenido ya un encontronazo con las reglas 1 y 2, sabía cuán serio puede ser seguir nuestros mandamientos, o no hacerlo. Mi experiencia con la regla número 4 ocurrió cuando estaba limpiando la sala 1 después de ver una película. Sin previo aviso, sucedió lo que había estado temiendo durante meses en ese momento, las luces se apagaron. No hubo ningún estallido,
como el de una bombilla apagándose. En un segundo me encontraba en una sala bien iluminada y al siguiente me encontraba en plena oscuridad. Me quedé helada. Aunque me había estado preparando mentalmente para esto durante semanas, me quedé paralizado. Toma asiento, maldita sea, toma asiento. Finalmente, mis miembros obedecieron a mi mente. Salté hacia donde esperaba que estuviera la fila más cercana y me estrellé contra un lugar. Justo a tiempo. La pantalla se iluminó, llenándose de estática, antes de resolverse en la imagen de un sótano oscuro y húmedo. La calidad de la imagen era antigua, como la de alguna película Super 8 milímetros de los años 90. A través del biombo granulado pude distinguir que había una sola silla en el centro de la habitación. Atado a él estaba un joven. Estaba luchando contra sus ataduras y me di cuenta de que estaba herido. Estrechos chorros de sangre corrían por su rostro debido a una herida encima de su frente, y sus brazos estaban en carne viva por las cuerdas. Había algo terriblemente familiar en el prisionero. No su cara, nunca había visto eso en mi vida, pero su ropa. Me congelé cuando escuché algo moverse detrás de mí. Era el crujido de una silla de cine. Mi espalda se arrastró. Alguien, algo, acababa de sentarse detrás de mí. Necesité toda mi fuerza de voluntad para no girarme o saltar de mi asiento y escapar hacia la entrada. Fijé mis ojos en la pantalla, rezando para que esto terminara pronto. El hombre de la pantalla había dejado de luchar. Estaba mirando algo detrás de la cámara. Me tomó un segundo darme cuenta de que tenía que estar mirando al camarógrafo. Casi salté de mi asiento cuando una voz susurró detrás de mí. Qué buen actor, ¿verdad, Gustavo? La voz era baja, un susurro prácticamente inaudible. Sonaba humano, casi, pero supe de inmediato que era todo lo contrario. No puedo explicar exactamente cómo. Era algo relacionado con la cadencia del discurso de la cosa, casi como si su garganta no estuviera hecha para el lenguaje humano y simplemente hiciera lo mejor que podía para imitar lo que había escuchado. Peor aún, la voz venía ligeramente por encima de mí, no directamente detrás. Lo que sea que estuviera en la silla detrás de mí, tenía que ser absolutamente enorme al estar de pie. ¿Debería responder? ¿Debería seguir mirando? Las reglas no me habían dicho sobre eso. Permanecí en silencio, agarrándome a los reposabrazos para evitar temblar, con los ojos fijos en la pantalla. La cámara se movía mientras la persona que la portaba se acercaba a su prisionero. El hombre de la película sentado en la silla intentaba desesperadamente retroceder, pero sus ataduras estaban demasiado apretadas y evitaban cualquier movimiento que intentaba hacer. Y a medida que la cámara se acercaba, reconocí lo que me resultaba tan terriblemente familiar. Su ropa. Llevaba uniforme de cine. Mi uniforme de cine. ¿De dónde crees que sacaron los disfraces? Susurró la cosa sentada detrás de mí. Una ironía sádica goteaba de cada palabra. Estaba jugando conmigo. No respondí. La película duró aproximadamente media hora. No te diré exactamente lo que vi. No quiero pensar en ello más de lo necesario. Basta decir que no le desearía ese destino ni a mi peor enemigo. En un momento, tuve arcadas y vomité sobre mí y el suelo. Mientras mi estómago se convulsionaba, casi aparté los ojos de la pantalla. Y en ese momento sentí el aliento caliente y apestoso de esa cosa en mi espalda. Quería que mirara hacia otro lado. Quería que cediera. Levanté la vista y nuevamente fijé mis ojos en la espantosa escena que se desarrollaba en la pantalla. La cosa detrás de mí habló solo una vez más, antes de que las luces se encendieran tan abruptamente como se habían apagado. Sonaba frustrado, incluso enojado. Ya conoces el dicho, Gustavo. Las reglas están hechas para romperse, o al menos ese tipo así lo pensaba. Ojalá pudiera terminar la historia allí, pero desafortunadamente hay algo más. Porque el tipo de la pantalla había sido trabajador aquí, porque había muerto por romper una regla, porque David no nos había contado todo, sino que nos había mantenido en una especie de base de necesidad de saberlo. Alguien había sufrido un destino peor que la muerte a causa de su secretismo, y le pediría que se explicara. Todavía cubierto de mi propio sudor frío y enfermizo, caminé furioso por el vestíbulo, ignorando las miradas de disgusto de los clientes allí. Entré de golpe en la oficina. David levantó la vista con calma. ¿Regla 4 o 11? Regla número 4. Bien. Bien, bueno, sabías cuál era el riesgo. Sabías lo que podía pasar, pero no se lo dijiste a nadie. Ese tipo que vi, las cosas que le hizo. Podrías haber evitado eso. David suspiró con cansancio. Es mejor así, Gustavo. ¿Qué? ¿Cómo puede? Déjame explicarte algo. Dijo David, levantándose para mirarme cara a cara.
Ahora había un dejo de acero en su voz y un destello de ira reprimida en su mirada. Algunas cosas se pueden evitar si las conoces. La sala 3 es así, si sabes lo que quiere y cómo intentará conseguirlo, es más fácil no caer en la trampa. Pero algunas cosas, Gustavo, algunas cosas solo se vuelven más fuertes cuando sabes mucho sobre ellas. Puedes evitar romper la regla número 4 con lo que sabes ahora. Solo necesitas seguir mirando. Pero cuanto más sabes sobre ello, más agresiva se pone la cosa en esa sala, en su intento de hacerte mirar hacia otro lado. ¿Y el último chico? El que vi en la pantalla. Sabía demasiado, incluso más que tú ahora. Fue un error que nunca repetiré y una lección que no olvidaré. Hay un umbral, Gustavo, que no puedo permitir que nadie cruce. Si tú también llegaras a saber mucho, ninguna cantidad de fuerza de voluntad mantendrá tus ojos en esa pantalla. Regla número 5. Si encuentra una sala donde todos los clientes lo miran directamente y sonríen, informe al gerente de inmediato. La regla número 5 es la que más preguntas me ha planteado sobre este cine y mi trabajo. Mi encuentro con él ocurrió aproximadamente 1 año y medio después de mi estancia aquí. Algo que debes saber sobre el trabajo de un acomodador de cine: debemos verificar que cada película se esté ejecutando sin problemas, que los subtítulos funcionen, etc. Solo estamos obligados a hacerlo al inicio de cada proyección, pero si tenemos algo de tiempo libre durante nuestro turno, nos gusta comprobarlo al azar para asegurarnos de que todo está bien. Desafortunadamente, es exactamente por esto que entré a la sala 5 un día, solo para casi tener un ataque al corazón cuando me di cuenta de que todas las personas que estaban dentro me miraban fijamente a los ojos, sonriendo inquietantemente. Con cuidado de no parpadear, salí lentamente de la sala. Los clientes nunca rompieron el contacto visual, ni siquiera para parpadear. En el momento en que estuve en la relativa seguridad del vestíbulo, corrí hacia David, que estaba hablando con un cliente en nuestro pequeño bar. Regla número 5. Dije una vez que lo alcancé. David palideció. La clienta, una mujer joven y atractiva, lo miró confundida. Disculpe, Murmuró David en su dirección, antes de volverse hacia mí. ¿qué sala? 5. Sígueme. Corrimos hacia la sala. Una vez dentro, David me hizo un gesto para que permaneciera al final de las filas de asientos. Quédate aquí. No necesitaba decírmelo 2 veces. La sala llena de clientes estaba en un silencio mortal, cada cabeza se giraba silenciosamente para seguir a David mientras caminaba frente a la pantalla y se detenía en el medio de la sala. ¿Qué deseas? Dijo, a la sala en general. Todos los presentes en la sala abrieron la boca al unísono y dijeron, en perfecto coro: Hola, gerente. Mucho tiempo. Deja de tonterías. Gruñó David. Conozco tu juego. ¿Qué quieres esta vez? La sala se rió en una escalofriante sincronía. Siempre tan directo. Siempre me gustaste. Más que tu predecesor, ¿sabes? La mandíbula de David se apretó. Tenía las manos apretadas en puños. Nunca lo había visto tan enojado. Solo dime qué quieres. Siseó entre dientes. Dime lo que quieres y luego deja ir a esta gente. Qué impaciente, tan ansioso por terminar con esto de una vez. ¡Qué impaciente eres! Tan ansioso por terminar con esto de una vez. Respondió la multitud. Quiero que abras la sala 3. Ahora mismo. David palideció. No, pregunta algo más. Hay líneas que no cruzaré. Hay reglas. Tus preciosas reglas. ¿Crees que pueden detener cualquier cosa? No detienen nada, David. Gracias por esa valiosa información. Dijo David sarcásticamente. Has cambiado desde la última vez que hablamos. Y mi precio no cambia. Abrirás la sala 3. Otra vez. Por primera vez, David vaciló. Solo por un segundo, pero las cosas se dieron cuenta y se rieron cruelmente de él. Ya te lo dije. No lo haré. Esa regla nunca se rompe. Dijo finalmente. ¿Olvidaste tu historia después de apenas 13 años? El destino de esta gente está en sus manos, David. ¿Sabes lo que le sucede cuando no se paga mi precio? Buscas expiar, con esta resistencia sin sentido, el sacrificio que se hizo a causa de tu error. Yo no espío. David siseó. Y no cometí ningún error. ¿Estaría de acuerdo el que tanto extrañas? Creo que no. Hubo un silencio cargado. Entonces la multitud volvió a hablar. El precio ya está pagado. Estas personas están a salvo. David parpadeó confundido.
¿Qué precio? La sala 3 nunca fue el precio. La angustia de tu recuerdo, así como las preguntas sin respuesta que ahora atormentarán a este servidor tuyo, fueron el precio. Maldito hijo de puta. Susurró David. Vete a la mierda. Hasta la próxima, gerente. David salió furioso de la sala sin decir una palabra más. La multitud lo siguió con la mirada y luego la fijó en mí. Entonces la multitud miró hacia arriba, como una sola. Se liberó una tensión oculta. Eran libres. Regla número 6. Si un cliente escucha ruidos en los conductos de aire, asegúrele que lo investigará. Tome uno de los paquetes marcados R6 de detrás de la barra, ingrese a los conductos de aire a través del cuarto de basura y coloque el contenido del paquete al menos a 10 metros de la entrada. Salga de los conductos de aire lo más rápido posible. Esta es una de las reglas más fáciles de seguir, aunque el límite de tiempo preocupa al principio. También es uno de los más utilizados y suele aparecer aproximadamente una vez a la semana. Afortunadamente, nunca he visto a nadie que no lo respete. La primera vez que tuve que alimentar a la cosa en los conductos de aire fue en un turno muy ocupado. Habíamos estrenado Star Wars Episodio 9 unos días antes y todavía estábamos inundados por una multitud de clientes. Estaba limpiando el vestíbulo de las siempre presentes palomitas de maíz derramadas, cuando un joven de aspecto enojado que llevaba una camiseta de Star Wars se acercó furioso a mí. «Buenos días, señor». Sí, hombre, lo que sea. Me interrumpió de inmediato. ¿Podrías arreglar tu maldito aire acondicionado, amigo? Hay algo golpeando ahí dentro, cerca de la rejilla de nuestra sala. Yo no pagué por este tipo de mierda. Apreté los dientes para controlar mi temperamento ante los modales del hombre, pero logré mantener la calma. Sí, señor, por supuesto. Disculpe las molestias. David probablemente te perdonará por dejar morir a una sala llena de gente a manos de Dios sabe qué, pero no permitirá que seas grosero con los clientes. Después de que el cliente se marchó, saqué uno de los paquetes marcados de detrás de la barra. Era extrañamente pesado y podía sentir la humedad saliendo de su interior. Haciendo lo mejor que pude para ignorarlo, crucé al cuarto de basura y abrí la rejilla que cubría los conductos de aire. Podía escuchar de que se había quejado el cliente. Un sonido rápido como si unos dedos tamborilearan sin cesar contra el costado del conducto. Se me erizó la piel. Estaba incómodamente demasiado cerca del sonido de docenas de piernas largas y delgadas. Respiré hondo y me metí en el ducto. El aire del interior era frío y con corrientes de aire. El pasaje era estrecho y me vi obligado a ir boca abajo, impulsándome hacia adelante sobre mis codos y rodillas. Arrastrándome hacia adelante, pude ver por la tenue luz que había un montón de algo más adelante, alrededor de la marca de los 10 metros. Cuando lo alcancé, gemí en voz baja. En el tobogán, delante de mí, había un montón de huesos de animales roídos. Con dedos temblorosos, deshice el envoltorio de mi paquete y dejé caer un pollo entero encima de la pila de restos. Los sonidos en el ducto cesaron. Contuve la respiración. Luego volvió, más rápido, más fuerte que antes, un ritmo entrecortado frenético y hambriento. El terror y la adrenalina inundaron mi cerebro, me deslicé hacia la boca del pasaje. ¿Cuánto tiempo estuve allí? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿30 segundos? ¿20? El ruido de las piernas se mezcló ahora con un sonido raspante, mientras algo quitinoso y pesado se arrastraba por el pasillo hacia la comida, y hacia mí. Y finalmente, mis piernas encontraron el final del conducto. Pateando frenéticamente, me dejé caer al suelo del cuarto de basura y cerré la reja de golpe. El ruido del interior había cesado. Escuchando atentamente, pude distinguir el sonido de la carne desgarrándose. Y esta es una de las reglas más fáciles. Regla número 7. Si notas que las sombras no están sincronizadas con tu entorno, regresa a la última sala en la que estuviste lo más rápido posible, solo. Cierra la puerta y luego regresa al vestíbulo. Hasta que lo hagas, no toques tu sombra bajo ninguna circunstancia. El mayor peligro al que te puedes enfrentar en este trabajo es acostumbrarte demasiado a las rarezas. Ese es el error que cometí con la regla número 7. Bajé la guardia, dejé de prestar atención. Caminé hasta el otro lado del vestíbulo desde la sala 6 cuando me di cuenta de que no tenía sombra. El sudor frío cubrió mi frente. Miré hacia atrás por donde había venido. Mi sombra, completamente desconectada de mí, yacía en el suelo junto a la puerta de la sala 6. Y otro acomodador, un hombre llamado Raúl, se interponía entre ella y yo. Me estaba mirando directamente a los ojos, con una estrecha sonrisa en su rostro. Tuve que pensar rápido. Pase lo que pase, tenía que regresar a la sala 6 a seguir la regla, pero con Raúl mirándome de esa forma y en mi camino, no tenía ruta para llegar allí.
no sin enfrentarlo. Sabía que algo no estaba bien con él, se le notaba a leguas. Tenía mucho miedo de enfrentarme a él porque en las reglas no decía nada sobre otro acomodador poseído que te está persiguiendo con la mirada. Gustavo, ¿está todo bien? David llamó desde la puerta de su oficina. Parecía preocupado. ¿Podría responderle? ¿Eso empeoraría las cosas? Ignoré la pregunta y comencé a regresar a la sala 6. Cuanto más miraba a mi alrededor, más claro se volvía lo extraño que era mi entorno. Cada sombra se proyectaba en una dirección diferente, como si cada elemento estuviera iluminado por una fuente de luz diferente. Me estaba acercando a Raúl ahora. Reduje la velocidad y caminé de una manera que esperaba que pareciera indiferente. David te hizo una pregunta, Gustavo. Dijo Raúl. La leve sonrisa todavía estaba plasmada en su rostro. Se puso delante de mí, bloqueándome el paso. Lo escuché, Raúl. Simplemente olvidé algo en la sala 6, eso es todo. ¿Y qué fue eso, Gustavo? ¿Qué olvidaste? Él sabía, lo pude ver en sus ojos. Raúl, la cosa que se hacía pasar por Raúl, sabía lo que estaba tratando de hacer. Sabía que su acto no me había engañado. Escuché que la puerta de la oficina se abría detrás de mí. Unos pasos se acercaron. ¿Gustavo? Preguntó David. ¿Qué olvidaste? Caminó a mi alrededor, para pararse junto a Raúl. Tuve que convencerlos de que no me di cuenta de que algo andaba mal. De lo contrario no podría llegar a la sala 6. Incluso si lograba llegar allí, la regla decía que tenía que estar solo. Olvidé limpiar una bebida derramada. Tomaré algunas toallas de papel del cuarto de basura y terminaré. Sonreí débilmente, maldiciendo mi voz temblorosa. Fue una mala mentira, lo pude ver en los ojos de David. No estaba convencido. Raúl, ayúdalo con eso, ¿quieres? Dijo, alejándose hacia la oficina. Raúl me sonrió de nuevo. Fue una visión horrible. Bueno, yo te ayudo, Gustavo. Vamos a limpiar esa bebida derramada. Se burló. Caminamos hasta el cuarto de basura. Mi mente se aceleró mientras intentaba desesperadamente pensar en una salida a esta situación. Raúl me estaba mirando por el rabillo del ojo, esperando a que corriera hacia la sala 6. Un plan desesperado se formó en mi cabeza. Entramos al cuarto de basura. Raúl ya ni siquiera actuaba de manera discreta, me miraba directamente, todavía sonriendo con esa horrible sonrisa. Con Raúl siguiéndome, caminé hacia la parte trasera del cuarto de basura, y le di un puñetazo en la cara con todas mis fuerzas. La cosa que llevaba su cuerpo tropezó hacia atrás, sorprendida, y en el segundo de tiempo que me dio, busqué el conducto de aire en la parte trasera del cuarto, abriéndolo en el último segundo. Raúl, o la cosa que se había apoderado de su cuerpo, me agarró por detrás y me hizo girar para enfrentarla. La mirada de humanidad que Raúl había tenido antes se estaba desprendiendo como una piel de serpiente. Su rostro se volvió desproporcionado, sus ojos eran charcos de sombras. Se rió en mi cara. Sabía que no te engañaban, lo sabía. Bueno, se acabó el tiempo de juego. Es hora de que te encuentres con tu sombra. Se rió locamente. Espero que te guste este lugar, porque te quedarás aquí conmigo. Pateé desesperadamente, luchando contra la fuerza de la cosa que agarraba mis brazos. Logré darnos la vuelta, embistiéndolo nuevamente contra el conducto de aire abierto. Chilló de dolor. Desde que tu maestro hizo sus tontas reglas, he estado solo. Bueno, no más. Primero tú, luego él. Finalmente, escuché lo que había estado esperando desesperadamente. Un sonido proveniente del conducto de aire detrás de Raúl. La cosa tuvo solo un segundo para darse cuenta de lo que había hecho. Sus ojos se abrieron como platos. Luego fue arrancado hacia atrás, cuando una fuerza terrible lo desgarró hacia el respiradero. Los huesos se rompieron cuando su espalda y sus piernas se doblaron en ángulos que nunca debieron hacer. Luego desapareció, gritando y maldiciendo. Nunca había estado tan feliz de escuchar los atemorizantes golpes de la criatura que habita en el ducto del aire. Me alejé de la pared a trompicones. Tuve poco tiempo. Mientras cruzaba corriendo el vestíbulo hacia la sala 6, la cosa que llevaba el cuerpo de David salió de la oficina. Gritó de frustración mientras corría hacia mí. Llegué a la sala 6. Mi sombra se enroscó en el suelo, tratando de alcanzarme pero no llegó. David estaba cerca, a metros de mí, un grito de ira y desesperación llenando el aire. Abrí la puerta de golpe, salté dentro y la cerré de golpe detrás de mí. El silencio cayó como una piedra. Con cautela, volví a abrir la puerta. El vestíbulo estaba vacío. Miré hacia abajo y suspiré aliviado. Mi sombra estaba una vez más a mis pies. Regla número 8.
Si una bolsa de basura comienza a moverse violentamente o a hacer ruidos, deséchela en el conducto especial en el cuarto de basura. No abra la bolsa. Uno de los trabajos que tenemos que hacer aquí es limpiar el cuarto de basura después de cada turno. Esto significa cargar toda la basura en un carrito y llevarla al estacionamiento del sótano, donde un camión vendrá a recogerla cada semana. La regla número 8 es probablemente la peor después de la número 4. No es tan doloroso mentalmente, pero aún así puede arruinarte la cabeza si piensas demasiado en ello. Ciertamente me hizo sentir bastante miserable cuando tuve que lidiar con eso por primera vez, hace aproximadamente un año. Ese día casi había terminado con la basura. Esperaba con ansias el final de mi turno y el cálido abrazo de mi cama en casa. Fue entonces cuando una bolsa de basura tuvo un espasmo, cayó al suelo con un ruido húmedo y orgánico y comenzó a gritar. Ayúdame, oh Dios, por favor ayúdame. Grité y salté hacia atrás. La bolsa se retorció en el suelo mientras quienquiera que estuviera dentro luchaba contra el grueso plástico. Gritó de nuevo presa del pánico. Dios, por favor, déjame salir. No puedo respirar. Mi corazón estaba latiendo. Con dedos temblorosos alcancé la bolsa para abrirla y liberar a la persona atrapada dentro. Agarré el plástico para abrir la bolsa cuando en mi mente vino la regla número 8, si una bolsa de basura comienza a moverse violentamente o a hacer ruidos, deséchela en el conducto especial en el cuarto de basura. No abra la bolsa. La cosa en la bolsa gritó de dolor y miedo. ¿Hay alguien ahí? Por favor, tienes que ayudarme. Empezó a sollozar, el plástico tembló y se enroscó sobre sí mismo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esta cosa sonaba humana, sonaba como si le doliera, sonaba real, pero este lugar me había enseñado a no creer nada de lo que oía o veía. Con cautela, agarré la bolsa. Una mano salió disparada de la masa que se retorcía y me agarró del brazo. Grité y tropecé hacia atrás, soltando el agarre de la cosa. Ayúdame, tienes que ayudarme, no puedo moverme, no puedo respirar, no puedo. El brazo había sido bastante real. Todavía podía sentir su agarre donde me había atrapado. El brazo era del tamaño de un humano, pero ningún humano podría haber cabido en esa bolsa. Agarré la masa amorfa y retorcida. Las manos me agarraron a través del plástico mientras gritaba pidiendo ayuda en mi cara. Tambaleándome por su peso, me tambaleé hacia el vertedero de basura y lo dejé caer por el borde. Se agarró al borde con sus manos. Por favor, Gimió, casi susurrando donde antes había estado gritando. No puedo volver atrás. Por favor, no. Bajé la tapa del conducto sobre sus dedos. Gritó, se deslizó por el tobogán, arañó los costados mientras desaparecía en la oscuridad, y se quedó en silencio. Regla número 9. Si alguien sale de la sala 3 durante un espectáculo, haz lo que te pida. Informe al gerente inmediatamente. Por todas las razones equivocadas, esta historia no es como las demás que he contado. Esta historia será diferente y no estoy seguro de que me guste. No estoy seguro de dónde me llevará a mí y a este cine. Porque esta historia sucedió ayer. Aunque David se ha encariñado conmigo durante el tiempo que llevo trabajando aquí, creo que incluso podría confiar en mí, no ha dicho nada sobre la sala 3. Para ser justos, he tenido demasiado miedo de preguntar. Así que la regla número 9 siempre ha sido una fuente de misterio y no poca aprensión. Nadie a quien pregunté podía siquiera recordar un momento en el que tendrían que obedecerlo. Por extraño que parezca, nadie había salido jamás de la sala 3 durante una proyección, al menos no en los años que llevo trabajando aquí. Nadie recordaba que David hubiera explicado jamás la orden, ni siquiera hablado de ella. La regla número 9 era un misterio tan grande como la sala a la que se refería. Así que nada podría haberme preparado para ayer, cuando se abrió la puerta y un hombre elegantemente vestido salió de la sala 3. Me quedé paralizado. Ninguna experiencia en este trabajo podría haberme preparado para eso. Caminó hacia mí mientras yo estaba de pie, mirándolo con asombro y miedo. Buenas noches, señor. Deseo hablar con el gerente. Su voz era plana, sin emociones, una pizarra en blanco. Pero a diferencia de la cosa de la regla número 4, era inequívocamente humana. Buenas noches. Tartamudeé finalmente. Deseo hablar con el gerente. Mierda. Cierto, justo por aquí, señor. Respondí, tratando de fingir una calma que no sentía. Desearía haberle dicho que se quedara, haber advertido a David. Pero era como si mi cerebro estuviera congelado, lento e insensible. Caminamos hasta la oficina y entramos. Ni siquiera tuve tiempo de hablar. David levantó la vista, vio al hombre y palideció enfermizamente. Regla número 9, Gustavo. Sí. Déjanos, por favor. Espérame afuera.
Yo obedecí. Nada podría haberme obligado a permanecer en esa oficina. Absolutamente nada. Salí al vestíbulo y esperé. El tiempo pasó. Podía escuchar el murmullo de la conversación desde el interior de la oficina. De vez en cuando la voz de David subía de volumen, y juro que en un momento lo oí llorar. Pasó media hora hasta que David abrió la puerta y salió. Estaba aún más pálido que antes, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. Le temblaban las manos, muy levemente, pero lo noté. Un segundo antes de que cerrara la puerta, pude ver la oficina detrás de él. Estaba vacío. El hombre se había ido. David, ¿qué pasó? Pregunté con cautela, sin saber qué decir. David fijó sus ojos en mí. Tenían el borde rojo e inyectados en sangre. Vete a casa, Gustavo. Descansa, duerme y prepárate. ¿Prepararse para qué? Mañana vamos a romper las reglas 10 y 11. Caminar al trabajo ayer fue lo más difícil que he hecho en mi vida. La anticipación y el miedo se mezclaron dentro de mí en igual medida. La recomendación de David de descansar y dormir había resultado imposible de obedecer, y yo había pasado toda la noche temiendo lo que vendría por la mañana. Cuando llegué a trabajar encontré el cine vacío. Un cartel en la entrada anunciaba, cerrado temporalmente debido a un mal funcionamiento del equipo. David ya estaba allí. Se sentó en su oficina a oscuras, mirando la pared en silencio. No tuve el coraje de interrumpir su pensamiento. Finalmente, levantó la vista. Gustavo, Dijo, su voz hueca. lo siento, mi mente estaba en otra parte. Se levantó y caminó hacia mí. Dijiste que hoy íbamos a romper las reglas. Sí, las reglas número 10 y número 11. Regla número 10. Si encuentras un libro encuadernado en cuero negro en el local, no lo abras. El libro negro, como nos gustaba llamarlo, lo verías en casi todos los turnos, y superar la necesidad de abrirlo fue una de las primeras cosas que aprendiste a hacer en este trabajo. Nadie sabía qué había dentro de sus páginas antiguas y amarillentas. Se movía y cambiaba misteriosamente. Lo verías en la esquina del cuarto de basura, apoyado de manera atractiva en la esquina. Caminabas hacia una sala o hacia la oficina, solo para verla primero en el suelo del vestíbulo y luego en la oficina misma, sobre la mesa de David como si siempre hubiera estado allí. Ni siquiera habíamos visto a David abrirla. Parecía que iba a verlo ahora. Nos llevó un tiempo inusualmente largo encontrar el libro. Primero buscamos en la oficina, vestíbulo y las salas, luego regresamos derrotados y lo encontramos en uno de los archivadores de David. Resopló burlonamente y fue a recogerlo. Sus páginas de aspecto antiguo, amarillentas por el tiempo, crujieron cuando las abrió con cautela. Desde donde estaba, no podía ver las palabras que había dentro y me moví para mirarlas por encima de su hombro. David cerró las mantas de golpe. Todavía no, Gustavo, pronto. Mi temperamento estalló. David, no sé nada sobre lo que está pasando. No sé qué estamos haciendo aquí, o por qué estamos rompiendo dos de nuestras reglas. No espero que me cuentes todo, pero tienes que darme algo. Mi ira disminuyó tan rápidamente como había aumentado. Me di cuenta de que este era, a pesar de todo, mi empleador. David sonrió irónicamente. Hubo un segundo de silencio. Tienes razón, Gustavo. Mereces saber algo. Lo siento. Después de 15 años en este trabajo, empiezas a acostumbrarte a no decirle a nadie más de lo que necesitas saber. Hace 13 años cometí un error, Gustavo. La sala 3 me engañó, usando mi afecto por alguien cercano a mí. Abrí la sala y casi provoqué un desastre sobre todos nosotros. Es irónico. Solo el sacrificio de la persona que pensé que estaba salvando ayudó a retrasar el desastre. ¿Retrasar el desastre? Sí, Gustavo. Tomamos prestado tiempo. Ayer, ese tiempo se acabó. A menos que actuemos, la sala 3 ya no necesitará que nadie la abra. Se escapará por sí sola. Y no puedo permitir eso. ¿Y el libro? ¿Qué es? Y no puedo permitir eso. Supongo que se podría llamar una especie de manual. Volvió a mirar las páginas. Me di cuenta de que esta charla informativa improvisada había terminado. Podría ser feliz incluso por lo poco que había recibido. David pasó algunas páginas, escaneando su contenido, antes de señalar una parte de la página y sonreír para sí mismo. Gustavo, voy a tener que pedirte que salgas de la oficina por un tiempo. Solo por un tiempo, esto no debería ser muy largo. Dudé, pero obedecí. De pie frente a la oficina, podía ver la sombra de David en las persianas cerradas de la ventana de su oficina mientras se movía. De repente, otra sombra surgió detrás de él. Caminó hasta que estuvieron frente a frente. Me llegaron voces apagadas.
La voz de David parecía resuelta y determinada. Las voces que respondieron, muchas hablando entre sí al mismo tiempo, eran susurros agudos pero apenas escuchados, como el paso de un cuchillo por la piel. Las sombras se reunieron alrededor de David. Permaneció inmóvil, con las manos cayendo a los costados. Las sombras saltaron, se deslizaron, fusionándose con los de David, y desapareció. Sin esperar una orden, corrí hacia la oficina. Me estrellé contra la puerta. David estaba de pie junto a su mesa, apoyado en ella con cansancio y jadeando en busca de aire, pero resultó ileso. ¿Qué demonios acaba de pasar? Yo pregunté. ¿Qué diablos eran esas cosas? David se rió para sí mismo. Supongo que se les podría llamar mensajeros o capataces. ¿Podrías por favor no hablar con acertijos por una vez, David? Dije, exasperado porque incluso ahora me mantenían bajo la base de la necesidad de saber. Llamé a algo que no debería llamarse, Gustavo. Pero este es un día difícil, y los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Vámonos. Debería llegar lo suficientemente pronto, y odiaría hacerlo esperar. Pasó junto a mí, todavía llevando el libro negro. Después de un segundo, lo seguí con muda frustración. Al abrir la puerta de la oficina, vi de que había estado hablando. Regla número 11. La dama de negro. Si una mujer con vestido negro te ofrece una bebida, no aceptes. Una mujer se paró frente a nosotros. Era alta, más alta que cualquiera de nosotros, y su rostro pálido contrastaba con su cabello oscuro y profundo. Llevaba un vestido fluido de color negro medianoche. En sus manos había una copa de madera tallada. Me había encontrado antes con la dama de negro. Ella, o él, caminaba a menudo por el cine, deteniendo de vez en cuando a los acomodadores para ofrecerles un trago de su copa. El líquido del interior era translúcido y, a todos los efectos, parecía agua clara. De alguna manera, siempre dudé que fuera algo tan inofensivo. Afortunadamente, ella nunca nos obliga a beber, lo que la convierte en una de las cosas menos peligrosas que puedes encontrar aquí. Cuando te negabas, ella asentía en silencio, comprensivamente, y seguía adelante. Ahora ella estaba aquí. ¿Aceptarás mi cáliz? Dijo, casi susurrando. Ha pasado Su tanto voz era tiempo. débil e insondablemente triste. Me negué rápidamente. En ese momento era casi memoria muscular, perfeccionada por docenas de encuentros con ella. Pero mis palabras se atascaron en mi garganta cuando me di cuenta de que ella no me estaba mirando. Estaba hablando con David. Se quedó en silencio por un segundo. Lo haré. Respondió finalmente. David, ¿qué estás? Comencé con confusión y pánico. Me interrumpió. Esto tiene que hacerse, Gustavo. No hay otra manera de detener lo que viene. Se volvió hacia la dama de negro. Ha pasado tanto tiempo. Ella sonrió levemente y le pasó la taza. David tomó el cáliz. Dudó por un momento, vacilando. Su rostro se endureció de repente. Bebió la taza de un trago rápido. Luego jadeó, tropezó y lo dejó caer al suelo con un ruido sordo. Se apoyó pesadamente en mí y casi me caigo bajo su repentino peso. Su rostro estaba de una palidez enfermiza. Tosió y motas rojas cayeron al suelo. Has pagado el precio. Susurró la dama. Sí, respondió David, temblando con más tos sangrienta. Ahora veamos su parte del trato. De hecho, ¿qué es lo que buscas? Ella sonrió con tristeza. Busco una manera de evitar que la sala 3 se libere. David estaba eligiendo sus palabras con cuidado. Me di cuenta de que solo tenía una oportunidad para lograrlo. La dama frunció el ceño. No te gustará la respuesta, joven. Ella susurró. ¿Estás seguro de que esto es lo que deseas saber? Estoy seguro, maldita seas. David susurró entre dientes. Un fino rastro rojo bajaba desde la comisura de su boca. Solo dime. La dama se inclinó hacia su oído. Ella le susurró palabras que espero no tener que escuchar nunca. Luego volvió a enderezar la espalda. El trato está completo. Adiós, David. Ella se dio vuelta y se alejó de nosotros como si nada hubiera pasado. Dobló una esquina. De alguna manera sabía que ella no estaría allí si miraba. David se volvió hacia mí. La sangre ahora también goteaba por el rabillo del ojo. El libro negro se le cayó de los dedos. David, ¿qué hiciste? ¿Qué está pasando? Tartamudeé. ¿Qué te ha dicho? Tuve que inclinarme hacia adelante para escuchar su respuesta, su voz se debilitaba con cada palabra. Ve a la cabina de proyección, Gustavo. Enciende todos los proyectores. Hazlo ahora, rápido. El mando en su tono era absoluto. Corrí hacia la cabina de proyección. Rápidamente accioné cada interruptor, pasando de un proyector a otro.
El zumbido de la maquinaria llenó el aire. Aunque estaba vacío, ahora había una función en cada sala del cine. Me di cuenta de lo que estaba haciendo David. Demasiado tarde, me di cuenta. Corrí de regreso al vestíbulo, subiendo las escaleras desde la cabina de 3 en 3. Tenía que llegar a tiempo, tenía que hacerlo. David ya no estaba frente a la oficina y el libro negro seguía abierto en el suelo. Corrí hacia allí y miré alrededor del vestíbulo. David estaba frente a la sala 3. Su mano estaba en la manija. Me miró con sangre en los ojos. David, no lo hagas. Grité. 13 años, Gustavo. Úsalos bien. Él sonrió. Luego abrió la puerta. La oscuridad al otro lado era absoluta. Toda la luz se detenía en el momento en que golpeaba el marco de la puerta. David no dudó. Dio un paso adelante y cerró la puerta detrás de él. Me quedé congelada. Él se había ido. Hubo un estruendo y la tierra tembló. La puerta de la sala 3 repiqueteó en su marco, mientras lo que fuera que había dentro luchaba contra las paredes, ansioso por escapar, pero luchó en vano. Cualquier cosa que David hubiera hecho, cualquier cosa que su sacrificio hubiera logrado, había robado la sala 3, la había atado de nuevo y había ganado más tiempo. La puerta dejó de temblar. Había silencio. Un crujido de páginas debajo atrajo mi mirada. Miré el libro a mis pies. Estaba abierto en la última página. Solo había una frase escrita con tinta negra. Regla número 12. Siempre debe haber un gerente.